Traders, bienvenidos de nuevo a su curso profesional de Nixon Systems. En el video anterior empezamos a estudiar un poquito lo que tiene que ver con el análisis técnico. Vimos qué es el análisis técnico y el tema que para mí es el más importante dentro del análisis técnico, y es la parte de las estructuras de mercado, tanto alcistas, bajistas y laterales. Vimos ejemplos de estas estructuras en el mercado, y también vimos un tema que para nosotros también es muy importante, es la falla estructural de mercado, porque la falla estructural de mercado, cuando se dan en zonas de reacción importantes, que las voy a enseñar a identificar en la parte avanzada del curso, pues nos sirve a nosotros como una confirmación adicional de muchísima preponderancia para tomar, digamos, una decisión de inversión. Listo. Ahora, durante este video vamos a ver algunos patrones del chartismo clásico, como lo son el hombro, cabeza, hombro, doble piso, doble techo. ¿Quiere decir que estos son los únicos patrones del chartismo clásico que existen? No, existen un montón. O sea, son demasiados. Pero estos, digamos, son los que nos pueden ayudar a nosotros o nos pueden servir como complemento a nuestro proceso de toma de inversión. Listo. Entonces vamos a ver, digamos, el primero. Creo que es uno de los más famosos, o al menos de los más conocidos, y es el hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Hombro, cabeza, hombro. Listo. Básicamente el hombro, cabeza, hombro es un patrón. Así, digamos, inicialmente, como es un patrón de ventas, ¿vale? Es un patrón de ventas y se compone de un mercado que viene subiendo, genera un retroceso, genera un máximo. Este máximo genera un retroceso que me tiene que generar una falla estructural de mercado. Listo, me tiene que dar una falla estructural de mercado y es bajista, ¿cierto? Falla estructural de mercado y es a favor de los vendedores, es bajista. Luego me genera un retroceso. Este retroceso normalmente debería estar en una zona muy parecida al máximo, a este máximo anterior, y a partir de aquí, si el mercado nos empieza a confirmar, empieza a generar aquí fortalezas bajistas, empieza a generar aquí patrones de velas bajistas, empieza a patrones de velas bajistas fuertes o patrones de velas alcistas débiles. Entonces, ¿qué puedo concluir aquí, hombre? Que aquí se está generando un hombro, la cabeza y el hombro. Listo. Entonces, a partir de aquí, y claro, realmente es una forma como más fácil de identificarlo, pero realmente, ¿qué es esto? Una falla estructural de mercado bajista. Listo. Tenemos rompimiento de este último mínimo que fue el generador de este máximo. Este es nuestro pivot. En el momento en el que lo rompe, entendemos nosotros que los vendedores están en control de este activo, y por ende este retroceso es un retroceso normal del mercado en búsqueda de liquidez, y normalmente esa liquidez la van a encontrar, es muy probable, en un nivel muy parecido, en un nivel, digamos, muy similar hasta donde llegó este último máximo, y a partir de ahí entonces siguen el retroceso y toda la secuencia de máximos y mínimos cada vez menor. Listo. Entonces miren que es exactamente lo mismo de la falla estructural de mercado, simplemente que le pusieron un nombre más bonito, ¿vale? Y así como está el hombro cabeza a hombro, pues está el hombro cabeza y el hombro cabeza a hombro invertido, que es ya cuando estamos generando una secuencia de máximos y mínimos cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, y en algún momento se genera una falla estructural de mercado, ¿cierto? Y es alcista porque es a favor de los compradores. Aquí, este es mi punto de control. Se me rompe el último máximo, encarga de generar el último mínimo, entonces yo tengo una falla estructural de mercado y es alcista, es a favor de los compradores. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Entonces podemos pintar una línea en este nivel, y es muy probable que este retroceso llegue a esta zona de aquí y de ahí empiece a subir nuevamente. Listo, entonces aquí estaría el hombro, la cabeza y el hombro, ¿cierto? Pero invertido a favor de los compradores. Pero si ustedes ven, es exactamente una falla estructural de mercado alcista, que es, bueno, con la particularidad de que este retroceso aquí llega a un nivel muy parecido al último mínimo o al penúltimo mínimo que va a generar la estructura. Eso es lo único. Y en el caso del hombro cabeza hombro normal, este retroceso de acá llega a un nivel muy parecido al penúltimo máximo de la estructura, y a partir de ahí se descuelga. Listo. Esa es como la característica, es como una falla estructural de mercado con esa característica, ¿cierto? Y a eso se le conoce como hombro cabeza hombro, y a esto como hombro cabeza hombro invertido. Y los otros que también utilizamos nosotros para confirmar entradas son los famosos doble pisos, ¿cierto? Doble pisos, doble piso y doble techo, doble techo, doble techo, ¿sí? Que como su nombre lo indica, chicos, pues el doble piso va a ser un patrón que nosotros, cuando lo veamos, nos va a servir como indicio comprador, y cuando veamos un doble techo nos va a servir como un indicio vendedor. Porque básicamente, ¿a qué se referencia el doble piso? Que el mercado llega, viene bajando, viene bajando, viene bajando,
y llega a un punto en el que genera el impulso y cuando genera el retroceso no es capaz de generar un nuevo mínimo, sino que se queda en una, o aun cuando lo genere, queda en una zona muy parecida a los dos mínimos, a que a partir de aquí vuelve y sube, ¿cierto? Entonces cuando pasa eso, a esto de aquí, a estos dos mínimos iguales se les conoce como un doble piso. Listo, ahora, doble pisos y doble techos uno encuentra en todas en todo momento. ¿Dónde es interesante esto? ¿O dónde esto adquiere mucho valor? Y es lo mismo de las velas, que yo les decía a ustedes los patrones de las velas. Patrones alcistas, velas alcistas con mucha mecha, ¿cierto? O velas con mucha debilidad alcista se deben encontrar por todos lados, ¿cierto? Es decir, este tipo de velas. Y lo mismo, velas bajistas o velas con mucha debilidad bajista, usted la va a encontrar en todo lado. Pero ¿dónde se pone interesante la cosa? Cuando le damos contexto a este tipo de situación, ¿sí? Cuando encontramos un doble piso en una zona de reacción alcista, ahí es que nos interesa que sea el doble piso, porque ahí nos está sirviendo a nosotros como una confirmación de nuestra hipótesis de cómo, ¿vale? Y el doble techo es lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Simplemente tenemos una estructura alcista, el mercado llega a un nivel, no es capaz de romperlo y vuelve y llega al nivel y me genera dos máximos iguales, ¿cierto? Dos máximos iguales. A partir de ahí, si el mercado empieza a demostrar debilidad bajista, entonces, ¿qué vamos a considerar nosotros como escenario más probable? Que el mercado está generando un doble techo, pero que es lo importante, que lo genere en una zona de reacción vendedora, ¿cierto? Y lo mismo, el doble piso es importante si se genera en una zona de reacción compradora. Si no, pues la verdad, para mí eso realmente no tiene alguna relevancia. Y algo muy importante, mire que los dibujé de manera diferente. El doble techo, el doble piso no le importa si se genera una falla estructural de mercados. No tiene nada que ver que un doble piso para que se identifique como doble piso, vamos a decirlo así, tiene que romper el último máximo generador. No, simplemente estamos hablando de dos mínimos iguales en una zona del precio. Y desde esos mínimos iguales el precio comienza a subir. A eso se le pasa como un doble piso. Ahora puede ser y sería lo ideal, la verdad, que se genere un máximo, que el mercado rompa, el mercado retrocede, que me rompa el pivot, ¿cierto? Se genera entonces una falla estructural de mercado y es bajista porque es a favor de de los vendedores, que el mercado retrocede y que llega hasta un nivel muy similar, ¿cierto? Al último máximo y que a partir de ahí nos empieza a demostrar indicios bajistas. Entonces ahí se convierte en un doble techo también, ¿vale? No, pero no es, digamos, regla que para que se genere un doble piso o un doble techo, para que se genere un doble piso debe haber una falla estructural de mercado alcista, no. O para que se genere un doble techo debe existir una falla estructural de mercado bajista a favor de los vendedores, no. ¿Vale? Simplemente estamos hablando de la formación. Ahora, miren dónde se pone interesante esto. Si yo tengo un doble piso en una zona de compradores y aparte de eso, aquí empiezo a identificar este tipo de velas, ¿cierto? Aquí empiezo a identificar este tipo de velas. ¿Qué pasa? Hombre, ya yo estoy teniendo dos argumentos que por sí solo cada uno tiene validez y tiene su probabilidad de certeza de que se respete, pero cuando yo los mezclo, los junto, los pongo en contexto, entonces claro, ambos me están sirviendo a mí para aumentar la probabilidad de certeza del trade que yo voy a tomar, siempre y cuando yo lo tenga dentro del contexto correcto, es decir, dentro de una zona de compradores. Listo, importante del pasado. Lo mismo, una zona de reacción compradores. Si yo tengo un doble techo y allá en ese doble techo, cuando llega ya, vamos a hacer un zoom aquí, cuando llega ya el mercado me empieza a generar este tipo de velas, con este tipo de mechas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hombre, el mercado me está diciendo, tengo una formación técnica clásica de vendedores y aparte de eso las velas me están representando, como lo vemos en el video de las velas, me está representando una debilidad alcista. Si yo lo pongo en contexto y el mercado está llegando a una zona importante para los vendedores, pues chicos, simple y sencillamente, ahí tengo mayor probabilidad de certeza de que mi hipótesis principal se cumpla, ¿vale? Pues buscar esto, vamos a ver si hombros, cabeza, hombros, pero doble pisos y doble techos, o sea, para eso es lo que estaba graficando ahorita, vamos a ver si de pronto en algún activo logro identificar. Por ejemplo, esto aquí, véanlo aquí, ¿cierto? Esto es un doble piso, ¿cierto? Esto es un doble piso. Este de acá es un doble piso. El mercado llega, retrocede, llega a la misma zona y sigue subiendo. Incluso se genera un triple piso, ¿cierto? ¿Vale? ¿Por qué no es, o esto, dónde toma mayor relevancia? Si yo logro identificar que se está generando en una zona de reacción alcista, ¿sí?
ahí es donde toma mayor relevancia. Pero es muy interesante que se genere así. ¿Por qué? Porque aparte de que me genera mínimos iguales, en los 3 puntos me está generando debilidades bajistas, que me demuestran a mí que el activo de esa zona está siendo defendido por los compradores están defendiendo esa zona de los vendedores, ¿vale? ¿Por qué no se respetó? Pues posiblemente porque no estemos en una zona de reacción alcista importante. En efecto, miren que aquí no hay, digamos, ya lo vamos a ver en la parte avanzada, ¿cierto? En la parte avanzada del curso. Pero así de sencillo es identificar o definir un doble piso. Ahora, un doble techo. Incluso aquí tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro. El mercado viene subiendo, ¿cierto? El mercado viene subiendo, me genera este retroceso, me genera la cabeza, me genera el retroceso, me genera el hombro y baja. Ahí está, hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pero esto, ¿dónde se vuelve interesante? Si yo pongo esto en contexto y yo estoy aquí en una zona de reacción alcista, ¿listo? Bajista, perdón, una zona de reacción bajista. Ahí es que se pone interesante la cosa. Y realmente está muy interesante. ¿Por qué? Porque teníamos debilidades en el primer hombro, debilidades en la cabeza del patrón y también veíamos aquí debilidades en esta parte en el otro hombro. Si estuviésemos, no lo sé, no lo he analizado, pero no lo sé, si esto se está generando en una zona de reacción bajista histórica, que lo veremos en la parte avanzada del curso, pues chicos, ahí en contexto entonces se vuelve más interesante y ahí donde tiene validez y donde tiene importancia ese patrón, listo. Vamos a ver de pronto otro activo por aquí, neozelandés dólar, no, este que ya hemos rayado. Pero si es neozelandés dólar aquí arribita, no nos generó nada. Australiano yen, de pronto por aquí, bueno, aquí vemos un doble piso, aquí vemos un hombro, cabeza, hombro, tenemos esta parte de aquí, el mercado venía subiendo, haciendo máximos y mínimos cada vez mayores, cada vez más, aquí me genera retroceso, cabeza, retroceso y hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Ahí están, ahí estaba, ¿vale? ¿Dónde se ve interesante esto? En contexto. Si esto se está generando en una zona de reacción bajista, es que tiene mayor importancia, listo, es que toma realmente la relevancia del caso. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Mírenlo ahí, un doble techo, ¿cierto? Tenemos un doble techo. El mercado llega a esta zona, ¿cierto? Llega a esta zona, no es capaz de romperla, retrocede, vuelve y testea la zona y no es capaz de romperla y me genera aquí el doble techo y a partir de ahí cae. ¿Dónde se ve interesante? Una vez más, contexto. Todo en el mercado. Para que tenga mayor relevancia siempre va a depender del contexto. Y va a depender si estamos o no en una zona de reacción alcista o si estamos o no en una zona de reacción alcista o una zona de reacción bajista, ¿vale? Ahí donde estos patrones realmente nos ayudan a nosotros a aumentar la probabilidad de certeza de nuestro patrón y donde a mí me parecen importantes porque de resto yo puedo en cualquier parte vea doble pisos, doble techos, hombro, cabeza, hombro, pero pues si me pongo así, hombro, cabeza, hombro, ahí está. O sea, pero realmente lo importante es buscar esos patrones en las zonas de reacción que nosotros tenemos definidas para que ahí nos aporten o nos aumenten la probabilidad de certeza de nuestros trades. Listo. Estos son los tres patroncitos del chartismo clásico. Hay un montón. Si ustedes buscan en internet y googlean, van a encontrar que las formaciones en P, que las formaciones en B, que los banderines, un montón de cosas. Pero realmente que nosotros usemos, y eso pues que realmente no mucho, lo puse dentro del curso como para que ustedes sepan que existan, digamos estos, hombro, cabeza, hombro invertido, le pillo, doble techo, listo. Ahora vamos a la parte de los soportes y resistencias. Miren chicos, les decía, ¿qué es un soporte y una resistencia? Pues por definición vamos a entender que un soporte, básicamente un soporte es un nivel de precios en el que históricamente el activo ha rebotado al alza, ¿vale? Entonces, si yo vengo el precio y aquí, y desde aquí rebota y genera una estructura alcista, para mí es un soporte importante, ¿cierto? Es un soporte importante, ¿vale? Es un nivel de precios en el cual el activo rebotó con fuerza al alza, ¿vale? Y ya una resistencia simple y sencillamente va a ser un precio o un nivel del activo en el cual el precio rebotó con fuerza a la baja, ¿cierto? Entonces, esto para mí va a ser un nivel importante de resistencia. ¿Por qué son importantes? Porque yo identificando estos niveles y cuando llego a una parte avanzada, ustedes van a dar cuenta, si yo logro identificar bien los soportes y resistencias, ahí probablemente yo voy a encontrar la mayoría de mis zonas de reacción. Ahora, no todo soporte es una zona de reacción alcista y no toda resistencia es una zona de reacción bajista.
tiene que cumplir con ciertas características, pero el objetivo de este video es que ustedes entiendan que un soporte es un nivel histórico del precio en el cual el activo generó un movimiento alcista, y una resistencia es un nivel histórico del precio en el cual el activo generó un movimiento bajista, ¿vale? Ahora, existen dos tipos de soportes. Están los soportes estáticos, ¿sí? Y los soportes dinámicos, ¿sí? Entonces, los soportes estáticos son esos soportes históricos en los que yo veo que el mercado venía generando una estructura bajista y ¡prum! Presentó un cambio en la estructura y generó aquí un soporte. ¿Listo? Esto es un soporte estático, ¿cierto? Así lo llamamos nosotros el Nixon. Es un soporte en el cual el mercado cambió de dirección. Dejó de estar en una dirección bajista y pasó a estar en una estructura alcista. ¿Por qué son tan importantes estos niveles? Y en estos niveles, de una vez les digo, en este tipo de soportes y también en las resistencias así estáticas, son en los soportes y la resistencia en los cuales más nosotros participamos. Pero, ¿por qué? Lógico, ley de oferta y demanda. ¿Qué pasaba con el precio aquí cuando venía cayendo? El volumen vendedor era mayor al volumen comprador, ¿cierto? Eso venía pasando aquí. Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado aquí en términos de volumen? ¿Qué tuvo que haber pasado aquí para que el mercado detuviese su estructura bajista, se frenara inicialmente y empezara a desplegar un tramo alcista, es decir, una estructura, una secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores? Aquí tuvo que haberse presentado una de las dos cosas, o las dos. Uno, los vendedores abandonaron el barco, dejaron de meter ventas, dejaron de meter volumen vendedor. Puede ser. Dos, los compradores llegaron al mercado y aportaron muchísima liquidez compradora al mercado. Cualquiera de los dos escenarios nos está indicando que esta zona de aquí, ya sea por ausencia de vendedores o por un interés real de los compradores, es una zona que históricamente va a quedar marcada hasta que el precio vuelva a visitar ahí. Va a ser una zona en la cual, cuando el precio llegue ahí, el precio, les va a decir una frase, el precio tiene memoria. Y cuando llegue aquí, muy probablemente va a volver a empezar a subir, ¿cierto? Al menos va a generar alguna reacción en esa zona, ¿sí? La mayoría de veces, ¿vale? Por eso son importantes estos tipos de soportes estáticos. Esos soportes en los cuales el mercado cambió de dirección, se presentó un giro en el mercado, los vendedores le entregaron el control a los compradores. Esa es una zona importante, ¿listo? Ahora, los soportes dinámicos son igualmente importantes, pero básicamente esos hacen referencia a cuando se está generando una secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores. Cada uno de estos niveles son a los que nosotros en Nixon llamamos soporte dinámico. Cada uno de estos niveles es un soporte dinámico y es un soporte dinámico, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Hombre, también ley de oferta y demanda. ¿Qué pasó en esta subida? En esta subida se venía generando que el volumen comprador era mayor al volumen vendedor, ¿vale? Listo. Aquí, ¿qué pasó? Algo pasó, porque si el mercado se frenó ahí y comenzó a bajar, es exactamente por la misma condición de ahorita, o por la misma situación de ahorita. O los compradores disminuyeron su interés en este activo, o los vendedores intentaron tomar el control de este activo. ¿Por qué digo intentaron? Porque si después se generaron esta secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores, pues simplemente fue un intento, no lo lograron. Porque aquí, nuevamente, ¿qué pasó? En términos de ley de oferta y demanda, por eso arrancamos por ese tema, porque es muy importante. Los de volumen, aquí en este punto, los compradores una vez más reactivaron su interés en este activo. Y yo no sé si fue que los compradores activaron nuevamente su interés por el activo, o los vendedores desistieron de intentar tomar el control, pero lo que yo sé es que a partir de aquí, el volumen comprador volvió a ser nuevamente mayor al volumen vendedor. ¿Por qué lo sé? Pues porque el precio empezó a subir. Ley de oferta y demanda. Por ende, este nivel de aquí, cuando el precio llegue ahí, también va a ser importante para buscar una zona de compras, porque es una huella que nos está dejando en términos de ley de oferta y demanda, en términos de análisis del volumen, una huella donde nosotros sabemos que ahí pasó algo, ¿cierto? En ese rifirrafe y en esa interacción constante entre compradores y vendedores, ahí pasó algo, ¿sí? ¿Y qué fue ese algo? El volumen comprador volvió a retomar la fuerza del interés por ese activo y empezó a ser nuevamente mayor al volumen vendedor, y por eso subió en el precio. Por eso cada uno de estos niveles para mí son importantes y yo los voy a poder identificar, y cuando el precio empieza a llegar ahí, yo voy a buscarle compra ahí, ¿sí? Siempre y cuando, ojo con esto, cumpla las condiciones para hacer una zona de reacción alcista. Si no, pues lo dejo pasar y busco el de abajo. Si tiene, ahí le busco compras, pero entonces no es que llegue y uno va a comprar, no. La puedo identificar como una zona de reacción.
Ya lo que confirmo es con el Forex Market Scan o con el Forex Scan Pro, que lo va a enseñar en la parte avanzada del curso. Pero lo importante de este video es que ustedes entiendan que los soportes y resistencias son niveles históricos en los cuales los soportes, el precio rebotó al alza, y la resistencia es un nivel histórico del precio en el que el precio rebotó a la baja. Que los soportes son estáticos o dinámicos. El estático para mí es el mejor, ¿cierto? Ese es el nivel histórico en el que el precio presentó o generó un cambio en la estructura del mercado. Pasó de una estructura bajista a una estructura alcista. Aquí hubo inyección de volumen comprador. Me interesa participar ahí, ¿vale? Y los dinámicos son los que se van generando cada vez que se va creando esa secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores. ¿Listo? Así como existen soportes y estáticos y dinámicos, también existen... por aquí me quedó este dibujito, vamos a borrarlo. También existen resistencias, resistencias estáticas y resistencias dinámicas, ¿sí? Resistencias dinámicas. ¿Qué es una resistencia estática, hombre? Un punto histórico. Ya sabemos que la resistencia es un punto en los cuales el precio comenzó a bajar o reaccionó a la baja. Entonces, una resistencia estática es un punto en el cual se presentó un cambio o un giro de mercado, un cambio en la estructura de mercado. Entonces, aquí llega volumen vendedor, me rompe el último pivot y a partir de ahí se genera una secuencia de máximos y mínimos cada vez menores. Entonces, ¿yo qué voy a entender? Que esta zona de aquí es una zona importante para los vendedores. Una vez más, lógica, ley de oferta y demanda. ¿Qué estaba pasando con el volumen comprador versus el volumen vendedor? En esta subida el volumen comprador definitivamente era mayor al volumen vendedor. Pero aquí algo pasó, algo tuvo que haber pasado. Los vendedores tomaron el control. ¿Por qué sí que lo tomaron? Porque generaron este movimiento bajista, y eso yo lo veo en el gráfico, porque esto yo lo miro en el histórico, no en el gráfico que se está generando o en el precio que está generando en este momento. No, yo esto lo miro en el histórico. ¿Listo? ¿Y el marco de qué? El marco de 1 hora o 4 horas, ¿sí? O 4 horas. Entonces yo vengo aquí y miro normalmente 1 hora. ¿Listo? Para que quede claro, normalmente 1 hora. Si yo vengo y miro aquí ¿qué pasó? Hombre, aquí definitivamente los vendedores llegaron y pusieron volumen sobre la mesa y dijeron, esta es una zona de vendedores y la van a respetar. Tanto que cambiaron la estructura precedente, la estructura alcista que se venía generando, y empezaron a crear una estructura bajista. Por ende, yo este nivel lo proyecto hasta el presente, y en algún momento cuando el activo vuelva a llegar a esa zona, yo sé que aquí va a haber una alta probabilidad de que el mercado vuelva a bajar. Listo, yo sé que hay una alta probabilidad de que el mercado vuelva a bajar, ¿vale? Y también están las famosas resistencias dinámicas. Listo, ahora te las he copiado, resistencias dinámicas, y es lo mismo, ¿cierto? Si yo tengo una estructura de máximos y mínimos cada vez menores, pues a mí este nivel de aquí me va a interesar para buscar ventas, este nivel de aquí me va a interesar para buscar ventas, y este nivel de aquí me va a interesar para buscar ventas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque aquí, si bien los compradores en esta zona intentaron tomar, y esto sí fue un intento y fue fallido, intentaron tomar el control de este activo, aquí los vendedores dijeron, no señor, este es un mercado bajista. Metieron volumen vendedor y continuaron con su movimiento bajista. ¿Listo? Aquí nuevamente los compradores intentaron tomar el control del activo o del mercado. Lograron presentar este retroceso, pero aquí los vendedores dijeron, no señor, entienda, esto es una estructura, un mercado en ese momento que se estaba creando bajista. Y aquí nuevamente, claro, por ende, son huellas, ¿cierto? Que nos va dejando el institucional, si se quiere, pero son huellas que nos va dejando, o pisticas que nos va dejando el mercado, de dónde están entrando los volúmenes fuertes. Y por ende, como el mercado tiene memoria, cuando el mercado llegue aquí, yo le voy a buscar ventas, ¿sí? Que siguió y rompió aquí, pues yo le puedo buscar ventas aquí. Y que llegó y me rompió aquí, yo le puedo buscar ventas aquí, ¿vale? Pero si me pueden elegir entre los dos, entre estáticos o dinámicos, yo voy a preferir siempre trabajar en los estáticos, ¿sí? Porque son esos puntos en los cuales se genera un cambio en la estructura del mercado. Estos son importantes porque eran como de continuación, ¿sí? O sea, el mercado de confirmación, el mercado confirmó que quería que el mercado bajara, pero donde se generó todo el movimiento inicial fue aquí arriba. O sea, que aquí es donde está la mayor concentración de volumen vendedor. Listo. Por eso este me gusta más. Igual que los soportes. ¿Cuál me gusta más entre el dinámico y el estático? Definitivamente este. Porque aquí fue donde los compradores dijeron, vamos a es que detuvieron una caída, cambiaron por completo la estructura y el sentido del mercado en ese momento. Cambiaron el volumen vendedor mayor al volumen comprador
pusieron liquidez, metieron volumen en el mercado y empezaron a generar una estructura completamente diferente. Ahí, chicos, en términos de volumen, ahí pasó algo, ¿sí? Que no sabemos, pero no nos importa, porque nosotros como analistas lo que hagamos es cogiendo pisticas, ¿sí? Cogiendo pisticas de que tenemos certeza. ¿De qué tenemos certeza nosotros? De que eso es un nivel importante para los compradores. Así de sencillo, de eso tenemos certeza. Por ende, cuando el mercado llegue, vamos a montar compras. No, no vamos a montar compras, vamos a poner ese activo en nuestra lista de seguimiento, porque está en una zona interesante para comprar, pero todavía no está listo para comprar. ¿Cuándo está listo? Cuando el Forex Market Scan nos diga que está listo, ¿vale? Y lo mismo, llegó a una resistencia estática o dinámica, ¿vamos a montar ventas de una vez? No, lo ponemos en nuestra lista de seguimiento, siempre y cuando el soporte o esa resistencia cumpla con las condiciones para hacer una zona de reacción, y cuando se cumplan las condiciones, ahí sí metemos el trade. Listo. Entonces, soporte y resistencia, chicos, en el mercado, muchas, ¿vale? Y muchas que son realmente muy importantes. Por ejemplo, cuando el mercado está generando estos máximos, ¿yo qué hago? Pues cuando me generó este máximo, por ejemplo, el australiano, que justamente esta semana le sacamos plática, la semana que estamos grabando el video, le sacamos plática a este australiano. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí, marcos de 4 horas, pues sea más fácil identificarlo, a dónde estaba llegando este activo. Miren, hasta dónde nos toca irnos, por Dios. Ah, ya, ni siquiera me aparece nada. Te vamos a buscar otro que también hayamos cogido esta semana. Australiano Yen. Yen estaba bueno. Chip Yen, Chin. Australiano dólar. Vamos a ver si Australiano dólar. No, pero es que tampoco. Euro Yen, Nueva Zelanda Yen. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros esta semana operamos este activo en ventas, ¿cierto? Este activo en ventas aquí, ¿cierto? ¿Qué es esto de acá? Si ustedes ven el activo aquí, me está generando una secuencia de máximos y mínimos cada vez menores, 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 máximos y mínimos cada vez menores. Entonces yo cada vez que llega a un nivel importante de estos, siempre y cuando cumplan con la condición para hacer una zona de reacción, yo le busco ventas. Aquí le busqué ventas ¿y qué pasó? Gol, ¿vale? Porque el mercado tiene memoria. Si nos venimos nosotros aquí y hacemos el estudio de esto, ¿qué pasaba con este mercado aquí? El mercado venía bajando, sí, pero aquí los compradores intentaron, por eso les digo que intentaron, porque yo esto lo miro en el pasado, intentaron hacer subir el precio, pero los vendedores dijeron, no, esto es una zona de vendedores. ¿Y qué hicieron? ¡Pra! Hicieron caer el precio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Impulso, estructura de mercado, impulso, retro, confirmado. Esta zona entonces para mí va a ser importante cuando el mercado vuelva a llegar allá porque es de ventas. Ahora, ¿cuál es la mejor zona? Definitivamente esta de acá arriba. Esta de acá arriba es la mejor zona para buscarle ventas a este activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una resistencia, sí, pero no es cualquier resistencia, ¿sí? Es una zona en la cual el precio que me venía generando aquí, me venía generando una secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores, cada vez mayores, cada vez mayores, cada vez mayores, que tuvo que haber pasado aquí en términos de volumen para que esa subida que se veía tan fuerte, que tuvo que haber pasado ahí para que se frenara la subida. Y no solamente se frenara, sino que se desplegara un tramo completamente bajista y cambiara la estructura presente por completo. Aquí tuvo que haber pasado algo en términos de volumen. Y es que a partir aquí, en esta zona, llegaron los vendedores y ¡prum!, metieron liquidez al mercado. Metieron volumen, no sé cuánto, pero de lo que estoy seguro y de lo que tengo certeza es que fue más del volumen que le estaban metiendo a los compradores. Y con eso me basta para entender que esta es una zona importante de ventas. Listo. Y una zona importante de compras. Vamos a ver nosotros. Libra Chief. Vamos a ver Libra Chief. Ay, un segundo. Libra Chief. Miremos por ejemplo esta zona aquí interesante. ¿Qué venía pasando con el mercado en esta zona aquí? Máximos y mínimos cada vez menores, ¿cierto? Máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores. ¿Qué pasó aquí? Algo tuvo que haber pasado que no sabemos. Pero ¿de qué tengo certeza yo? De que muy seguramente tiene que ver con que aquí llegaron los compradores y le metieron volumen fuerte al mercado. Definitivamente le metieron más volumen. Bueno, no sé si mucho o poquito, no lo sé, pero lo que tengo certeza es que fue más volumen comprador que vendedor en esa zona, porque cambiaron por completo la estructura precedente
que era evidentemente bajista, y comenzaron a generar o a despegar un tramo alcista que me empezó a generar secuencias de máximos y mínimos cada vez mayores, ¿sí? Para que eso pase, la cantidad de volumen que tiene que presentarse aquí es absurda. Por eso cuando el mercado llegó ahí, miren lo que pasó. De una llegó, dejó mecha y empezó a subir. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven a nosotros soportes y resistencias, tanto estáticos como dinámicos. Vamos a ver, por ejemplo, neozelandés dólar. El neozelandés dólar, miren lo que está generando en este momento. Vamos a limpiar aquí el gráfico. ¿Qué tenemos nosotros aquí? En términos de estructura, tenemos que el activo viene generando una secuencia de máximos y mínimos cada vez menores. Entonces yo sé que aquí este activo en esta zona generó volumen vendedor. Entonces cuando el mercado retrocede hasta esa zona que cumple con las condiciones de ser una zona de reacción bajista, yo aquí le meto ventas, ¿vale? Pero también, ¿qué pasa? El mercado antes de desplegar ese tramo bajista venía generando un tramo alcista. Entonces, ¿yo qué hago? Hombre, yo empiezo a definir cada uno de estos puntos de control: punto de control alcista, 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 y aquí le voy a buscar. Mire que llegó aquí e intentaron subir el precio. ¿Por qué? Porque recuerda el mercado que aquí fue volumen, que aquí hubo volumen comprador, que una vez cuando los vendedores en esta subida devolvieron el precio, los compradores aquí nuevamente dijeron, no, es que aquí vamos a meterle compra. Entiendan que es un movimiento alcista. Entonces ganaron. Cuando llegó ahí, el mercado tenía memoria y dice, verdad que hace poquito los compradores ganaron esta zona. Entonces, ¿qué hacen ellos? Probable que aquí lo respeten otra vez, pero en este caso no pasó. Entonces, cuando llegue aquí, que es otro pivot importante, que el mercado aquí intentó bajar, pero los compradores otra vez le metieron volumen y lo hicieron subir, muy probablemente el mercado, ¿qué va a hacer? Va a llegar ahí y va a generar algún rechazo. No sé si va a generar un máximo mayor, no sé, y no me importa, ¿vale? Porque nadie sabe eso. Lo único que sé es que yo ahí, cuando el mercado llegue, le voy a prestar especial atención. Eso es lo que va a pasar, ¿vale? Pero no es que va a tomar un trade de una ahí, lo mismo cuando llegue aquí, porque el mercado aquí, los vendedores en esta zona, en esta de aquí, intentaron tomar el control del precio del activo, pues llegaban los compradores y dijeron, no señor, esto es una zona de compradores, ¿sí? Los vendedores intentaron tomar el control y los compradores dijeron, no, zona de compradores. Por ende, cuando el mercado llegue aquí, también no es que le vaya a buscar compra, pero sí le va a prestar especial atención. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, chicos, entender los soportes y las resistencias, no porque siempre vayamos a tomar trades en esas zonas, no, sino porque van a ser zonas que cuando el precio llegue ahí, nosotros lo vamos a poner como en especial atención a esa zona, ¿listo? Siempre y cuando cumpla con las condiciones que les voy a enseñar en la parte avanzada del curso de ser una zona de reacción, alcista o bajista, ¿vale? Vamos a ver el video ahí y ya continuamos con las demás partes de análisis técnico.